Así que, en nombre de la comisión... Nos encontramos en la sala Leoncio Prado del Congreso de la República, donde sesiona la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera que preside el congresista Guido Lombardi. El tema que se va a tratar es sobre la opinión de las organizaciones sindicales y gremiales sobre las modificaciones propuestas al régimen de distribución de las utilidades. Está en el uso de la palabra el presidente de la comisión. Escuchemos. Nuestra invitación. Entonces dejo en primer término en el uso de la palabra al señor Carlos Bernal Pozo, representante de la Asociación de Empresas Especializadas de Contratistas Mineras del Perú. Señor Carlos Bernal, por favor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los presentes. Agradecer a través del presidente de la comisión, el señor Guido Lombardi, la oportunidad que nos dan para expresar nuestra opinión respecto del tema de utilidades mineras. Entendemos desde nuestra institución que tanto las remuneraciones como las utilidades mineras son los puntos más sensibles y que han generado el reclamo de los trabajadores mineros, en muchos casos con justo derecho. Y lo que sí quisiera aprovechar en un par de minutos es aclarar de que aún siguen habiendo algunos mensajes u opiniones que tergiversan un poco la figura del contratista minero. En realidad, el contratista minero es un empresario que cuenta con recursos humanos propios, con maquinaria propia, con equipo propio, se maneja con una administración propia y está en las 4 fases de la operación minera, o sea, directamente en la producción minera, comenzando desde la exploración, ¿no?, el desarrollo, explotación y beneficio. Es diferente a la figura de las empresas de intermediación laboral. Lamentablemente a veces se ha confundido este tema y eso ha generado confusión en la opinión pública, ¿no? Actualmente las empresas especializadas de contratistas mineros pues cuentan con 95.000 trabajadores aproximadamente de los 140.000 que hay en la industria minera. Eso quiere decir que casi el 70% de los trabajadores mineros está en las empresas de contratistas mineros. Sobre el tema específico de las utilidades, ¿no?, tema que nos convoca el día de hoy, yo me he tomado un poco el tiempo para leer las opiniones vertidas en esta comisión por los diferentes representantes de las instituciones, ¿no? Y lógicamente nos trae aquí un poco el tema de aclarar algunos puntos. Lógicamente hay que empezar con el artículo 29 de la Constitución, que reconoce la participación de los trabajadores en las utilidades mineras, ¿no? El tema es cómo y cuánto. Y cuando hay debate, ¿no?, político, donde entran a tallar los temas también de derecho jurídico, ¿no?, muchas veces tildamos las normas de inconstitucional. Desde nuestro punto de vista no creemos inconstitucional, por ejemplo, que se fijen topes, ¿no?, para el tema de las utilidades que reciben los trabajadores mineros. Tampoco consideramos inconstitucional, ¿no es cierto?, que en las regiones deban recibir recursos de la actividad minera, dado que en los pueblos donde se desarrolla la actividad minera pues hay mucha pobreza aún, hay mucho por hacer. Entonces, el decreto legislativo, por ejemplo, 892, ya estipula algunas cosas, ha desarrollado, ha regulado referente al artículo 29 de la Constitución. Habla, por ejemplo, del tope de 18 sueldos, habla de un porcentaje para el Fondo de Empleo, sobre los remanentes que utilizan las regiones y que lo utilizan para obras de infraestructura vial, ¿no? Y también ya se habla pues sobre la forma y proporción en que son distribuidas las utilidades, 50% de días trabajados y 50% por las remuneraciones. En un análisis rápido sobre lo dicho, en primer lugar, considerar topes para la distribución de utilidades nos parece en los actuales momentos apropiado. Sí creemos que se deben fijar topes. Es una cuestión técnica, de repente podemos ir no 18, puede ser 20, puede ser 24,
pero sí deben haber topes. También se habla de que, por ejemplo, distribuir utilidades a trabajadores de otra empresa es inconstitucional, ¿no? Tampoco creemos que sea inconstitucional, porque creo que las normas se tienen que ir adecuando a los tiempos, ¿no? Y lo que tiene que tratarse es de generar equidad, tiene que haber un equilibrio. Yo creo que esa es una de las tareas principales del Estado, generar equilibrio, y cuando se habla de recursos, seguramente muchos van a reclamar más de lo que deberían, ¿no? Cuando de lo que se trata es que todos, por igual, en una zona de influencia minera específicamente, pudieran ir desarrollando esas poblaciones, ¿no? Sobre el fondo empleo y remanente que utilizan las regiones, ¿no? El tema de fondo es que la población no tiene confianza de cómo las regiones y algunas instituciones utilizan los recursos. Ese es el tema de fondo. O sea, nosotros hemos podido conversar con gentes interesadas en el tema y nos dicen, pero las regiones tienen mucho dinero hoy en día y están pidiendo más dinero. El Fondo Pro Empleo no ha servido para fines realmente en beneficio de los trabajadores mineros, ¿no? Se supone que cuando se captan recursos de algún punto, eso tiene que revertir directamente, ¿no?, en este caso, en el bienestar de los trabajadores mineros. Y ahí coincidimos, por ejemplo, con un planteamiento que hace la Federación de Trabajadores Mineros, en que el Instituto de Salud Ocupacional está muy venido a menos. Yo creo que si se están destinando recursos propios de la distribución de utilidades, tendrían los trabajadores mineros que gozar de un Instituto de Salud Ocupacional que les permita afrontar muchos casos de enfermedades ocupacionales graves, con los cuales termina un trabajador minero su periodo de trabajo, ¿no? Creo que esto es una tarea pendiente. Ahora, he visto ahí en las cifras de que 90 millones anual tiene el Fondo de Empleo, y la pregunta es ¿cuánto se ha podido avanzar, digamos, con esa cifra? Creemos que en este punto debe considerarse que los remanentes de las utilidades también sirvan para, por ejemplo, una propuesta que nosotros hicimos desde el año 2000 y que nos llevó a reunirnos hasta con 5 directores generales de minería para plantear lo que deben ser los centros de entrenamiento de mineros. Y repetimos aquí algo que lo comentamos en la Comisión Pro Inversión. En la industria minera, los ingenieros salen de las universidades, los técnicos de mando medio salen del SENAT y TECSUC, etc. ¿De dónde están saliendo los trabajadores mineros? Que son en su mayoría los que hacen los trabajos de mayor riesgo, ¿no? Y que son en número la mayor cantidad dentro del industria minera. Ellos están aprendiendo en el socavón de los antiguos maestros y están aprendiendo muchas veces con malas prácticas de trabajo. Hoy en día la minería se ha especializado tanto que incluso se exige que los trabajadores mineros tengan quinto de secundaria para poder entender los sistemas que se aplican en la industria minera, ¿no? Entonces, creemos que es imperioso, y esto me trae al recuerdo una reunión que hemos tenido hace poco con la Comisión de Educación, el Ministerio de Educación, para replantear lo que son las carreras dentro de la industria minera. Y hemos definido lo siguiente, de que en la industria minera por lo menos harían falta 5 CETEMIN, que es la única entidad que está formando actualmente trabajadores mineros. Tenemos, como les decía, casi 95.000 trabajadores en contrata, y muchos de los trabajadores de las contratistas mineros, incluso de las compañías mineras, son sacados de las zonas agrícolas, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, las estadísticas de los accidentes fatales, que son en promedio 60 hace 6 o 7 años en la industria minera, que es muy alto, ¿no? Vemos que los que se accidentan son los trabajadores que tienen entre 1 y 2 años, o sea, los nuevos.